Estas son las películas que hacen bien lo que Emilia Pérez no. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentes, debo decirlo mejor, para estar en esta ocasión con ustedes y platicar no directamente de Emilia Pérez. De una vez les voy recomendando que tendremos un Dilo con Igualdad de Género sobre Emilia Pérez, que a lo mejor ya está aquí o nos va a llegar muy pronto. Así que suscríbanse, comenten y compartan. Pero este programa es un especial que complementa el análisis de Emilia Pérez. Y el objetivo de este especial es hablar de justamente aquellas cuestiones que se le han estado criticando, comentando mucho a Emilia Pérez en torno a la representación que hace de diversos temas. Ahorita vamos a ir entrando un poquito más a detalle. Antes de llegar ahí, quiero presentarles a mis compañeros de esta ocasión, quienes son miembros del Seminario de Corporalidades y Género del TEC de Monterrey desde hace alrededor de 6 años. Ellos ya han estado aquí antes con nosotros, entonces, pues bueno, yo ya no les voy a dar todas esas semblanzas, se las vamos a poner por aquí a través de algún gráfico. Mariana Gavarrot, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy contenta de estar por acá pudiendo hacer estas sugerencias y este diálogo con ustedes. Muchas gracias. Qué felicidad contar contigo. Mónica Lloret, bienvenida. Gracias, no, pues un honor y estar aquí, compartir espacio con Mariana y contigo, Charly. Muchas gracias. Y bueno, primero que todo, a lo mejor ustedes ya lo saben, ya han escuchado un poco. No vamos a dar mayor spoiler aquí de Emilia Pérez, pero es importante darles un poquito de contexto de esta película. Emilia Pérez es una producción principalmente francesa, que de hecho está representando a Francia en la temporada de premios. Es una de las películas más ganadoras en la temporada de premios que incluye reconocimientos como el Globo de Oro, el Critics' Choice, el BAFTA y que terminará con el premio Oscar. Seguro han estado escuchando alrededor de las múltiples nominaciones y victorias que ha tenido Emilia Pérez. Esta película estrenó en el Festival de Cannes, donde recibió dos premios, el premio del jurado y el premio a la mejor actriz, donde se reconoció a sus cuatro actrices principales, Carla Sofía Gascón, quien interpreta a Emilia Pérez, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz. Y bueno, ¿de qué trata Emilia Pérez en términos generales? Y aquí a lo mejor yo voy a dar una sinopsis que pudiera estar fraseada de manera distinta, pero se las voy a compartir como la están hablando en términos generales. Es la historia de Emilia Pérez, a quien se nos presenta antes de que lo sea. Se nos presenta Emilia Pérez como el Manitas, un narco que ha contratado a Rita, una abogada, para que le ayude con dos cuestiones principales. Una de ellas es a dejar todas sus cuestiones legales en orden y a dejar protegida a Jessie, su esposa, que es mucho más joven que él, a quien interpreta Selena Gómez, y a sus dos hijos. Y el otro aspecto en el que quiere ayuda es para hacer su transición de género. Digamos que este es el planteamiento que nos hace la película en la primera media hora, ¿no? Va a venir un poco de conflicto, o un mucho de conflicto, mejor dicho, cuando un par de años después, Emilia Pérez se reencuentra ya con Rita para pedirle que le ayude ahora eh, a reencontrarse también, valga la redundancia, con Jesse y recuperar la cercanía con su familia. ¿No? Por dar aquí un dato adicional que me parece importante, de la manera en cómo el Manitas plantea o comenta que quiere hacer esta serie de procesos tiene que ver principalmente con que ve que como narco, pues está muy vulnerable y esto pudiera hacer que, que muera, que pierda la vida y desde luego también que se vea en riesgo su familia, ¿no? Y la parte de la transición de género la aborda un poco como que es algo, bueno, ahí sí voy a poner un poco, como que es algo que pues siempre ha tenido inquietud de hacer, ¿no? Y digamos que de esto va en términos generales
la película, y estas son algunas de las cuestiones que se han comentado mucho en relación a Emilia Pérez. Y bueno, creo que lo primero que sería positivo abordar en relación a, no nada más Emilia Pérez, sino cualquier película que aborda cualquier temática. Desde luego aquí estamos hablando más de temáticas que tienen que ver con representación de género y también con dignidad humana, con minorías y demás. Y Mariana, me gustaría aquí conversar contigo justamente esto que tiene que ver con quién puede representar a quién y desde dónde, porque es importante este aspecto que ha estado tanto sobre la mesa, porque obviamente Emilia Pérez es, como lo decía, una producción francesa, es dirigida por Jacques Audiard, un director que tiene ya como 5 décadas en el medio, es un director muy reconocido, con muchos premios. Quizás no es un director tan conocido a nivel comercial como pudieran ser otros directores como, no sé, Steven Spielberg o Christopher Nolan, por mencionar nombres a lo mejor muy sonados para el público en general, ¿no? Pero bueno, creo que es importante también que la gente ubique que Jacques Audiard, el director, tampoco es que necesariamente sea un principiante, ¿no? Eh, Mariana, entonces, ¿quién puede representar a quién y desde dónde? Fíjate que esa es una pregunta constante porque está muy de moda acusar a quienes interpelamos ciertos productos culturales de cancelar a las personas que lo hacen, ¿no? Y a mí ese término me molesta un poco porque en lugar de decir, me están interpelando políticamente para decirme que lo que estoy representando es, no, es una representación, digamos, injusta y parcial de una realidad, se quejan y me dicen, me cancelan y yo puedo hacer y representar lo que yo quiera, ¿no? Voy a dar un ejemplo para poderlo explicar. Hay una película que seguramente tú conocerás, Charlie, que se llama El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, que fue un blockbuster en su época, creo que fue en los años 20, si no me equivoco, que la estrenaron. De las primeras películas y uno de los grandes clásicos que seguro pueden encontrar aquí, incluso en YouTube ya gratis. Exacto. La trama de esa película es precisamente un miembro del Ku Klux Klan, ¿no? Que es, cuya familia es acosada por esclavos negros que se quieren liberar, así a grandes rasgos, ¿no? Corrígeme si acabo de decir una barbaridad, pero No, a no, no, grandes estás rasgos, bien. sí, ¿no? Entonces, los malos son los esclavos negros, que además son actores blancos pintados de negro, su piel, de negro literal, y los buenos de la película son los miembros del Ku Klux Klan. Y sin embargo, pues fue un éxito y un blockbuster y además el director era súper famoso, también igual que en este caso, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A que el producto cultural puede ser estéticamente impecable, la trama puede ser incluso interesante. Esa película yo sí la vi, la de Emilia Pérez no he tenido el estómago para verla, pero Moni sí la vio, ahorita le voy a dar la palabra. Em, y sin embargo, es una película racista, ¿no? Entonces la pregunta es, en una sociedad como la nuestra, ¿queremos películas racistas? O sea, ¿dónde está el límite de esa libertad creativa y esa libertad de expresión? Y la respuesta para mí es muy sencilla. Tu libertad de expresión se termina cuando dañas la dignidad de alguien más, tan sencillo como eso. Entonces, un producto cultural, desde mi punto de vista, es cuestionable y deberíamos de pedir que no exista si representa la otredad de una manera que esté dañando su dignidad humana, ¿no? Entonces, en este caso, pues es una película racista. No es cancelarla, es simple y sencillamente decir, este es un límite y no queremos, así como no queremos películas que pongan a Hitler como héroe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, esta película representa la realidad de una persona trans, una mujer trans, y la realidad de madres buscadoras de desaparecidos y la realidad de los desaparecidos en México de una manera que es completamente parcial y que no hace justicia ni respeta estas identidades, ¿no? Pareciera ser que la decisión de transición de género es una decisión completamente trivial, hasta donde yo tengo entendido,
y pareciera ser que las madres de buscadoras, y ahorita le voy a dar la palabra a Moni para que lo explique un poquito mejor, son unas tontas, ¿no? Que no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Y eso pues es una falta de respeto, ¿no? Por más que la película sea impecable, el director famoso, etcétera, etcétera. Pudo haber sido el mismo director y hecho una buena película, no solamente en términos técnicos, sino también en términos de respetar la realidad y la dignidad de las personas que representa. De acuerdo, muchas gracias, Mariana, porque sí, justo creo que en esta delgada línea está una cuestión como muy importante de por qué genera tanta polarización y tanta indignación, ¿no? De repente, Emilia Pérez sobre varios de los temas que aborda, que tienen que ver con lo trans, con las desapariciones forzadas, con el narco, con las mujeres buscadoras, con la propia identidad del mexicano, ¿no? Que justamente nosotros también aprovecharemos en este especial para hacerles algunas recomendaciones de otras representaciones más adecuadas, ¿no? Y de hecho, y agregando un poquito a esto, voy a aprovechar para hacerles otra recomendación de otro hilo con igualdad de género que vendrá pronto, que será sobre Queer, otra de las películas de la temporada de premios, una película protagonizada por Daniel Craig y dirigida por Luca Guadagnino, el mismo director de Llámame por tu nombre. Y algo que comentábamos es que esa película también sucede en México, pero de Queer nadie está cuestionando el por qué sucede en México y por qué quizás ni siquiera está filmada en México y por qué lo mexicano. Y la cuestión está en que esa película no aborda problemáticas mexicanas. No, México es un escenario. Y en Emilia Pérez las problemáticas son mexicanas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión eh, importante, ¿no? Mientras que Queer habla de qué es queer, ¿no? Justamente. Y ese es el meollo, es dirigida por un hombre queer o gay. Y bueno, entonces, pues esto nos da interpretaciones y una aproximación al tema, pues muy, muy distinta, ¿no? Pero bueno, ahí miren, ya les estamos dando por ahí algunas otras referencias, algunas de estas muy, muy recientes. Mónica, me gustaría empezar con el tema trans en principio, pero creo que sería bueno escucharte también a ti, porque además esto conecta mucho con el otro programa. Hoy estamos muy de especiales, por cierto, y de muchas recomendaciones, pero es el punto. El especial que hicimos justamente de por qué existe Dilo con igualdad de género. Te acordarás que justo ahí hablábamos de como los cuidados que nosotros tenemos en el programa de cómo vamos a abordarlo, desde qué perspectiva, de repente incluso en ese especial que les recomiendo mucho, hablábamos un poco de por qué no hemos todavía abordado alguna película que tenga protagonistas negros, ¿no? Que ha sido justo como una de las cuestiones sobre las cuales hemos tenido mucha sensibilidad. Pero Mónica, te cedo la palabra, yo estoy hablando ya demasiado hoy. No, no, para nada. Yo fíjense que fui a verla en un screening privado, pues, en una casa, porque todavía no está disponible al público, o para cuando salga esta igualdad de género, este hilo con igualdad de género, posiblemente ya esté disponible. Ya lo Pero estará. yo sí iba sesgada, tengo que admitir que yo sí iba sesgada, porque ya había leído y ya habíamos hablado de esto con la equipa que hacemos de hilo con igualdad de género, ¿no? A pesar de que iba sesgada, dije, no, no voy a cancelar el producto porque lo que dice Mariana es importante, porque eso nos permite hablar y estar aquí problematizando lo que creo que sí tenemos que problematizar, ¿no? La verdad es que lo que vi fue todavía peor de lo que me esperaba. Es decir, a pesar de mi sesgo, sí creo que lo que me traje o lo que pude, o sobre lo que pude reflexionar, y esto desde los primeros minutos de la película, es la revictimización y la falta de empatía y la falta de mother, pues, en cómo, en el trabajo de las madres rastreadoras o las madres buscadoras. Y ahorita quiero hablar específicamente de ellas, pero algo que me parece muy importante es citar lo que dice Micaela Druyard en un texto maravilloso que publicó en Volcánicas, que se los podemos poner aquí, que dice tal cual: estas historias, haciendo referencia a Emilia Pérez, son errores políticos porque perdemos el foco de lo urgente y lo grave. Es decir, no estamos diciendo que no se hable de esto. Estamos diciendo que esta película, como una crítica política, que es lo que pretende hacer, ¿no? Es un error político.
Y entonces voy a partir o voy a utilizar esta frase de Mika, ¿no? Para poder situar el momento histórico en el que estamos viviendo. Y para esto quiero usar a Sayak Valencia con su Capitalismo Gore y a Rita Segato con La guerra contra las mujeres, ¿no? Ambas son mujeres latinoamericanas desde diferentes perspectivas, corporalidades, etcétera, que atienden el problema de la violencia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que México es considerado una fosa clandestina, o sea, vivimos o caminamos encima de cuerpos y encima de tumbas, ¿no? ¿Quién desaparece a las personas? Pues el crimen organizado, pero también el Estado, ¿no? Ya no sabes para quién se trabaja, ¿no? Esta desaparición forzada es sistemática y es generalizada. Sabemos que a partir de esta declaración de la guerra contra el narco hay más de 100,000 personas desaparecidas, fíjense la gravedad, y que también hay toda una serie de personas, como en este caso, las madres buscadoras, que son afectadas directamente por este fenómeno, ¿no? A todo esto lo conocemos, según Sayak Valencia o según la hipótesis de Sayak Valencia, como necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? Pues el narcoestado, donde hay cuerpos mutilados, donde la desaparición forzada son herramientas, y así lo describe ella, de la reproducción del capital. Voy un poquito más para no cansarlos con la teoría, ¿no? Pero al final somos academia y creo que tenemos que traerla, ¿no? Entonces, el análisis de Sayak Valencia, que es una filósofa de la frontera, ella creció en Tijuana, nos dice, pues bueno, es que la necropolítica es el lado B de la globalización, ¿no? Es el lado oscuro de la economía global. Mientras en los países liberales occidentales, estoy hablando de Estados Unidos, Europa, el mercado-nación es el sujeto que está determinada por el consumo. En México y en Latinoamérica no existe mercado-nación, sino un narcoestado. Los cárteles, o sea, en conjunto con el ejército y con las Fuerzas Armadas y con la policía, pues, representan ese poder o quienes controlan y no las empresas, ¿no? Porque las empresas también, sobre todo las farmacéuticas, etcétera, ¿no? Es una necropolítica o es un necropoder, pero desde otro lugar, lo que sí está validado, ¿no? El libre mercado. El consumismo no es sustituido o sustituye pues al humanismo. Eh, Mientras hay mercancía que es valorada desde el consumismo, dentro de estos países, dentro de lo necro, lo que es valorado es la vida. Y entonces la vida, al tener este valor, es amenazada, es secuestrada y es torturada. Aquí es donde entra, por ejemplo, las teorías de Rita Segato. Esto fue a grosso modo, pero muy grosso modo, ¿no? Capitalismo Gore, donde también hay una suerte de masculinidades que se ejecutan y que se crean, ¿no? Estas masculinidades que responden a esta necesidad de acumulación y de poder que no tienen esta identidad blanca y validada desde el mercado nación europeo y el mercado nación norteamericano, ¿no? Rita Segato nos dice que en este sentido la violencia hacia las mujeres o los cuerpos feminizados se usa como un arma de guerra. Entonces de ahí tenemos el feminicidio, de ahí tenemos el transfeminicidio, porque algo muy importante es, hablé de todas las personas desaparecidas que hay en México pues, si lo ves hacia abajo del continente o hacia otros latitudes del continente es más o menos lo mismo, pero también estamos hablando de México como un lugar muy poco habitable para las identidades trans, ¿no? Donde hay una barbaridad de crímenes, voy a hablar especialmente Mariana, ¿no? Pero como el transfeminicidio, los feminicidios trans tienen su propia categoría y donde son una forma también de control a las poblaciones y una forma de esta guerra contra las mujeres. Yo en este sentido de cómo se articulan acá las madres buscadoras, las madres rastreadoras, que era lo que yo les decía, que a mí me dolía especialmente en cómo estaban representadas o cómo agradecían, bueno, no quiero dar spoilers, ¿no? Pero cómo su identidad y cómo su trabajo y cómo su vida está totalmente mal codificada y totalmente contada, ¿no? Ahí es donde quiero hablar. Y en este sentido me gustaría recomendar algunos, o sea, porque ahí viene el equipo que va a hacer la crítica especial a Emilia Pérez, pero a mí lo que me interesa es ir a recobrar productos culturales, narrativas visuales que considero que hacen un buen trabajo y que también han sido premiadas, etcétera, ¿no? Principalmente quiero hablar de las 3 muertes de Maricela Escobedo, que es quizá un producto que se ha vuelto muy popular. Se lo encuentran en Netflix.
El director es Carlos Pérez, es mexicano y está basado en una investigación de una periodista, Carla Casillas Bermúdez, ¿no? Las tres muertes de Maricela Escobedo se centra en el activismo de Maricela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada en 2011 cuando protestaba enfrente de mm, creo que es el Palacio de Gobierno de Chihuahua, ¿no? Ella tenía años protestando por el feminicidio de su hija Rubí, que este feminicidio fue en 2008, que en ese momento ni siquiera se consideraba feminicidio, era el asesinato. No había una revictimización, no tanto a la chica Rubí. Rubí tenía 16 o 17 años en el momento que fue secuestrada y fue víctima de un feminicidio en manos de su pareja, ¿no? Y Maricela Escobedo hace la chamba del Estado, la chamba que le tocaría al Estado de investigar, ¿no? Como hacen las madres buscadoras, ¿no? Y bueno, es asesinada. Entonces, este creo que es un gran producto que hay que ir a revisar para entender cómo se articula la violencia sociopolítica, ¿no? Otro producto que quiero recomendar es uno que justo revisé ayer, ¿no? Que me pareció, a ver, no quiero decir hermoso, pero a ver, cómo está hecho y cómo viven las mujeres. Porque, a ver, Emilia Pérez te habla de cuatro mujeres poderosas o cuatro mujeres que a través de este término que yo le decía a Carlos, que a mí no me gusta usar, que se llama sororidad, ¿no? Hay autoras que hablan de la doloridad, de cómo entre ellas se cuidan, cómo se organizan, cómo buscan a sus desaparecidos, ¿no? Este documental se llama Te nombré en el silencio y es de otro mexicano que se llama José María Espinosa. Yo lo compré en Apple y lo compras por 90 pesos y está realizado en 2021. A ver, este es importantísimo porque es un equipo de documentalistas que sigue a, a un grupo de rastreadoras, ellas así se autonombran, de rastreadoras en el norte de Sinaloa, que se llama El Fuerte, ¿no? Sigue especialmente a su líder, que es Mirna Nereida, y es impresionante cómo a lo largo de este docu estás viendo todo lo que ellas hacen para ir a buscar o rastrear a sus desaparecidos. Algo bien importante, tenemos un documento internacional que es ahora me voy a acordar, ¿no? Pero, y está avalado por las Naciones Unidas, que habla de cuáles son los principios rectores en la búsqueda de personas, ¿no? Y lo más importante es que siempre estás buscando personas vivas. No estás buscando muertos, estás buscando personas vivas. Pero el tema de desaparición forzada es una cuestión bien complicada, ¿no? Porque pues el Estado dice, yo de esto no me voy a hacer cargo. Es mucho más fácil declararlos, o sea, declarar desaparecidos, encontrarlos muertos, ¿no? Entonces, esta película es bien interesante porque justo sigue o trata de poner en el centro cómo se organizan las mujeres, cómo se cuidan entre ellas, cómo se apoyan entre ellas, cómo tú las ves, ¿no? Cómo usan los picos, las palas, cómo hacen sus mapas, porque les preguntan durante todo el documental, pero ¿cómo obtuviste información para venir a escarbar aquí? Y mencionan cómo van a penales, cómo todo el tiempo están siendo amenazadas de muerte, ya sea por el Estado, ya sea por la policía municipal o ya sea por los grupos de narcos, porque pues ponen las estadísticas la cantidad de muertos y muertas que hay dentro de la guerra contra el narco y bueno, los momentos o los estados necro, ¿no? De los que hablábamos. Particularmente cómo los localizan, cómo meten la varilla, lo que ellas llaman la varilla, cómo huelen esa tierra, cómo se han tenido que volver forenses, pero abogadas, pero usan a veces drones cuando tienen recursos, en fin, o cómo bajan recursos, qué días de la semana salen, pero así sistemáticamente a buscar. Quién se encarga de alimentarlas, cómo a veces bailan, cómo a veces lloran, cómo a veces se abrazan, ¿no? Entonces todo eso está maravilloso. Me voy a permitir seguir, yo sé, por favor, no sé si Mariana quieras decir tú algo al momento, pero quiero hablar de dos documentales más, si me permiten. Quizás Bueno, a lo entonces, mejor lo que sí, yo agregaría ahí, Moni, sería que em, también hay películas, ¿no? sí, ujú, No, porque el género de esta peli, sí, em, Es ficción. docus, los documentales que tú ujú, estás mencionando me ujú, parecen muy buenos y muy interesantes, pero también se vale
hacer una película con esa misma temática. Tú misma recomendaste Ruido. Ujú, Entonces ahí a mí me gustaría a lo mejor que nos hablaras un poquito de estas pelis ya. Ujú, que yo no he visto todavía, pero sí que he visto otras de realidades de mujeres trans que me gustaría recomendar también, ¿no? Porque el ujú, género documental es uno, ¿no? Que sabemos que también, digamos, no es no deja de ser una forma de representación, porque el documental también implica una edición de la realidad, no quiere decir que al ser documental sea real, digamos, ujú, ¿no? Pero también hay películas actuadas, ¿no? Que representan mucho mejor la realidad de las desaparecidas y de la violencia en ujú. México que esta, ¿no? Por ejemplo, háblanos un poco de Ruido. Claro, Ruido de Natalia Berenstein. O sea, de verdad hay que seguir el trabajo de Natalia Berenstein. Natalia Berenstein no solo tiene este producto, Ruido, que está, ¿dónde lo vi? Ruido está en Bueno, Netflix, es en Netflix, ¿no? protagonizado por Julieta Jul, Gurrola, que que es madre además de es Natalia. madre de Ujú. Natalia. Sí, que también habla de la desaparición forzada, de la revictimización, de cómo le echan la culpa a las mujeres de su desaparición. Habla también del movimiento feminista. Y fíjense que aquí tiene una pequeña participación Graciela Pérez de la Red de Buscadoras México, de un colectivo que se llama Milinali Red, ¿no? Ella nos dio una entrevista en pandemia, a ver si podemos poner la liga acá, porque justo cuando yo la saludo y le digo, licenciada Pérez, qué gusto tenerla acá, me dice, yo soy Graciela Pérez y tengo tantos años, en ese momento no recuerdo, ¿no? Pues estamos hablando de 2021 cuando me da la entrevista, y me dice, tengo tantos años, tantos días, tantos minutos y tantas horas buscando a mi hija, ¿no? Y en esta película, que como bien dice Mariana, esta ya es una narrativa que ya contiene ficción, que ya contiene actuación, que tiene una temporalidad diferente por el mismo tipo de producto, se habla también del feminicidio y de la desaparición forzada y de la revictimización y de todo lo que tienen que pasar las madres, las madres buscadoras, ¿no? Que también es importante porque son mujeres en su mayoría, que también hay familias y también hay hombres, pero en su mayoría las colectivas están articuladas y están formadas por mujeres, ¿no? Em, Y a lo mejor Natalia ahí, B., sí, perdón. perdón, a lo mejor ahí yo también agregaría, hay otra Mm, película que es muy buena, y estaba buscando justo ahorita el nombre de la directora, a lo mejor ujú, Charlie tú te la sabes, pero la película se llama El norte sobre el vacío y la directora se llama Alejandra Márquez Abella. Y por ejemplo, esa es una muy buena película que muestra todas las violencias que enfrentamos en el país desde el punto de vista de la cotidianidad de las personas que viven en zonas rurales en el norte. ¿Se acuerdan que hubo toda esta ola de violencia que dejó desplazados a muchos pueblos y muchas personas en los pueblos de Nuevo León y de Coahuila y de Tamaulipas, ¿no? Entonces ahí se puede ver la crudeza de la violencia sin necesariamente mostrarla y se ve la violencia que sufrimos las mujeres en el contexto de otras violencias, ¿no? Entonces a lo mejor también pensar, y ahora que lo dices, Moni, ¿por qué son mujeres? También es interesante lo que hablábamos en otro de los programas, ¿no? Sobre la importancia de la mirada de las mujeres directoras cuando el lugar de enunciación tiene que ver con las violencias que se ejercen sobre nosotras, ¿no? mm, Justo que lo hablábamos en El asesino del juego de citas, y yo aquí pondría a lo mejor para sumar algunos otros ejemplos de películas que hablan de desapariciones. También está La Civil, protagonizada por Arcelia Ramírez, dirigida por Teodora Mijay, que pueden encontrar en Disney Plus. Y esta no es propiamente de mujeres buscadoras, pero sí toca de lo que hablaste al principio, Moni, que me hiciste pensar en esta película. Es una película que ya tiene más añitos, que se llama Backyard, el Traspatio, una película de Carlos Carrera, protagonizada por Ana de la Reguera, y donde justo ella es una policía, un agente que tiene por objetivo pues tratar de darle una respuesta de por qué hay tantas mujeres que desaparecen en las maquilas que están en la frontera, ¿no? Pero bueno, para sumar aquí otros ejemplos de ficciones que abordan estos temas. Y quizás y- para provocar un poco también decir que no se trata de ser puristas y decir, ah, bueno, entonces si no eres mexicano no puedes hacer una buena película, incluso entretenida, de un tema serio, y se me vino a la mente la película de Sicario, Ah, claro. que es Sí, una sí, película estadounidense
¿no? Que protagoniza a Benicio del Toro y Emily Blunt. Ujú. No me acuerdo yo, Charlie, quién es el director de Sicario, a lo mejor ahorita lo podemos Ahorita se los encontrar. compartimos. Creo que es Roger Deakins, no, es Denis Villeneuve, Es Denis ¿correcto? Villeneuve, es el mismo director que ahora ustedes ubicarán por Duna, parte uno, parte 2. Esta es Ok. una película del 2015, de hace una década. Ahora regreso contigo, Mariana, solo para apuntar aquí que no les estamos diciendo vean o no vean Emilia Pérez, les estamos dando Sí. una serie de alternativas, de más opciones, con otro tipo de representaciones que son más cuidadosas, sensibles, demás. Mariana, Sí, y sobre todo decir, no, tampoco, más bien lo que estamos tratando de hacer es decir, les pongan atención a cómo se representa, ¿no? Y exacto. vean la diferencia entre estas que nosotros estamos sugiriendo y estas, ¿no? Y eso no quiere decir que no pueda haber una película entretenida, hollywoodense, incluso palomera de temas fuertes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el genio que es Tarantino, cuando hace esta peli de Django. Y Sin dices tú, cadenas, sí. Tarantino siendo un Ujú, hombre blanco, gringo, ujú. aborda la esclavitud de una manera increíble, o sea, nadie se quejó de la forma en que lo hizo, ¿verdad? Claro, luego ves las películas, por ejemplo, de Spike Lee, que es este director negro comprometido con el activismo antirracista, y pues claro, la profundidad de Spike Lee no la va a Otra. tener nunca ni siquiera Ujú. Tarantino, ¿no? O sea, pero vale la pena como prestarle atención a estos lugares de enunciación. Y por ejemplo, en el caso de los temas trans, yo recomiendo mucho una película, Tangerine, ¿no? Que se trata de la realidad de dos mujeres jóvenes trans en Los Ángeles, que además está filmada con un formato experimental desde un iPhone. Yo no recuerdo, Charlie, quién es el director de Tangerine. El director es Sean Baker, que de hecho estamos haciendo hoy muchas conexiones en este sentido, pero Sean Baker es el director de Anora, otra película de la temporada de premios. Y miren, ahora sí que esto está como de los 3 grados de separación, porque Anora fue una película que también se estrenó en el Festival de Cannes. Es una comedia romántica, muy atípica, y es la que gana el máximo premio en la misma ceremonia que Emilia Pérez ganó jurado y actriz. Anora ganó la Palma de Oro, que es el máximo premio. Entonces, bueno, el director de Tangerine es Sean Baker, un director norteamericano. Ajá, y es bien interesante porque esta película es sobre la realidad de dos trabajadoras sexuales en realidad también, ¿no? Eso como un tema constante en él pareciera, que son a la vez, también son chicas trans. Y digo chicas porque en la película ellas se identifican así, ¿no? Al ser trabajadoras sexuales. Y no tiene absolutamente nada que ver la propuesta con estas otras propuestas que yo llamaría como más deslactosadas del tema trans. También hay una serie que es muy buena en Netflix que se llama Pose. Y en esta serie se aborda la realidad de las casas de ballroom en Estados Unidos en los años 80. Y también es bien interesante porque también son actoras trans, mujeres trans, y presentan como una realidad mucho más aterrizada, mucho más acotada, mucho más respetuosa, ¿no? Em, en cuanto a las mujeres trans. Que hablando de representación trans, yo también les recomiendo Disclosure, es un documental que está en Netflix. Y lo que me parece muy interesante de Disclosure, porque vaya, es un documental, pero lo que hace Disclosure es recorre a través de la historia la representación que se ha hecho de personajes trans, ¿no? Y entonces está haciendo, digamos, un poco lo que nosotros estamos haciendo ahorita en relación a Emilia Pérez, pero a lo largo de la historia de Hollywood y en cómo eh, los personajes trans empiezan a ser motivo de burla, de lo chistosito, de lo raro, digamos, y cómo esto ha ido evolucionando a lo largo de los años, y ha ido adquiriendo una mejor representación, una perspectiva más adecuada de quienes se transvisten de cualquier manera, ya sea que te vistas
solamente porque vas a una fiesta del género opuesto o que hagas una transición de género, ¿no? Entonces creo que disclosure en ese sentido también puede sumarle, ¿no? Mónica, te interrumpí, sé que tú Sí, querías no, no, agregar. no, es que está súper interesante. Fíjense que en esto que dices, Charlie, el tema de que a la comunidad trans siempre sea representada desde lo malo, desde el dolor, desde eso es O justo lo que desde la tenemos que comedia. criticar. Pero es que, fíjate, hasta de la comedia, pero hablando de temas que de pronto nos llevan a pensar un poco en esas violencias, que sufren muchas violencias, pero nunca son representadas desde el gozo. Nunca son representadas ellas, o pocas veces son representadas ellas, desde lo gozoso que tiene que ver con este goce del cuerpo, ¿no? O sea, son representadas, no sé, por ejemplo, el silencio de los inocentes, ¿no? Que es la primera de la que yo me acuerdo, ya vista en una edad un poquito más grande, donde podía entender que el malo, porque siempre es representado como él, nunca es como la que el malo de la película no era Hannibal Lecter. El malo de la película, perdón, era una persona trans. Y así como se te puedo dar muchos ejemplos que siempre son representados desde la maldad, pues, ¿no? Desde otros lugares donde no se representa que no se enamoran o no hay historias más que en las historias que sí les está recomendando Mariana, donde se enamoran, donde terminan relaciones, donde trabajan, donde no, desde otros lugares. No, ahorita me estaba tratando de acordar de un personaje. Ah, bueno, ahora lo hago, ¿no? Por cierto, Kenia Cuevas tiene una pequeña, muy pequeña aparición en Ruido, que yo creo que en edición tuvieron que cortar su actuación, porque ella promocionó también esta película, ¿no? De nuevo, película, ¿no? Y les quiero recomendar una peli más, ahorita que haya oportunidad de otra No, dale, dale, súper. Moni. Noches de Fuego, de Tatiana Hueso. Es que si hay dos morras que hay que seguir, son Natalia Berinstein y Tatiana Hueso. Noches de Fuego está basada en una novela de Jennifer Clement, no sé la nacional de Jennifer Clement, que se llama Prayers for the Stolen, ¿no? Y son las realidades, de nuevo, esta es una ficción, porque esta sí es película, que habla de cómo viven las comunidades en la sierra. No te habla de un lugar específico, pero se entiende que es Guerrero, cómo viven esta guerra contra el narco, ¿no? Porque eso sí lo sabemos, una guerra contra el narco es una guerra contra las personas que habitan en estos territorios que están dominados desde hace décadas y décadas por el narco. Entonces, esta película es muy, muy linda. Esta la usamos mucho en la materia antropología del cuerpo porque tiene un análisis o te presenta material para que tú puedas hacer un análisis diferenciado de cómo viven las mujeres campesinas a los hombres campesinos, cómo los varones jóvenes van viendo un rol aspiracional en pues en estos hombres que son aquellos del capitalismo gore, ¿no? Que entran en los grupos criminales, ¿no? Y cómo el ejército de pronto no puede hacer frente a todo lo que pasa allá y también en esta masculinidad del ejército. Entonces yo como película recomendaría Ruido de nuevo de Natalia Beristain, Noches de Fuego de Tatiana Hueso en este sentido, ¿no? Gracias, Mónica. Mariana, creo que vas a mencionar algo Ujú, más. Yo tengo por aquí también, si no, otras ujú. recomendaciones para lo trans. Bueno, yo me quedé pensando hablando de personajes fabulosos de esta película que se llama Una mujer fantástica, Ay, que claro. es una película chilena muy bonita, además actuada maravillosamente por, ¿cómo es que se llama la actriz, Charlie? Ay, ahora les doy el nombre. Daniela Vega. Daniela Daniela Vega. Vega y el director es Sebastián Lelio, ¿no? Entonces es una película chilena, pero también me parece un personaje muy bonito porque un poco en la línea de lo que decías, Mónica, em, también el reto es no exotizar y no trivializar los personajes, ¿no? En esta representación de la otredad. Y Una mujer fantástica a mí me gustó mucho porque es un personaje muy complejo. Ella es un personaje muy complejo y no puedo dejar de mencionar la película de Boys Don't Cry, Ay, sí. porque Boys Don't Cry es una película que te rompe el corazón sobre este chico trans en los años 90 y Brandon es Tina. Brandon Tina, y es yo estaba escuchando a Mónica y digo, híjole, si hay una película que me parte a mí el corazón y que parte de la tristeza,
es esta, ¿no? Sin embargo, es cierto que las primeras veces que empiezan a representarse, digamos, lo voy a decir así como de manera seria, las personas trans en el cine, son también como para denunciar las violencias que se están viviendo, ¿no? Y conforme han ido avanzando en términos de visibilidad de las personas trans y no binarias y las personas LGBT, también las temáticas han ido cambiando, ¿no? Y en ese sentido, siento que la temática trans, a diferencia de la temática de la violencia, ¿sí? Puede representarse de otras maneras más gozosas, pero cuando estamos hablando de personas desaparecidas, ahí es imposible, ¿no? Pretender que podemos tener una película, entretenida y alegre, porque estamos enfrentando realidades muy brutales, aunque los personajes en estas películas sí tienen capacidad de goce. O sea, como que habría que hacer la diferencia en cuando estamos representando una narrativa, ¿no? Una cosa es trivializar la narrativa, que es lo que hace Emilia Pérez, y otra cosa es complejizarla y tener altos y bajos y tener momentos de goce y tener momentos también de sufrimiento, ¿no? Como que también me parece que el reto de una buena representación de una realidad compleja es también una película que la aborde de manera compleja. Así es. Que de hecho hemos platicado aquí y también les recomendamos, creo que estos productos. Hablamos de Heartstopper, que trata la temática trans, que trata temáticas LGBTQ+, todo el abanico lo hace con mucha sensibilidad. Claro que muestra que hay dolor, pero lo muestra también desde un lugar mucho más optimista, mucho más positivo. Yo no me cansaré de repetir la frase que usan en la temporada 2 donde el eslogan va algo así como, enséñale al mundo de qué trata el amor, ¿no? De qué es el amor, ¿no? Y que me parece muy positivo porque, como bien decía Mariana, muchas de estas historias, desafortunadamente, pues hablan desde la denuncia y del dolor, y digo desafortunado en dos sentidos. Desafortunado porque existe, porque pasa y porque claro que se tiene que denunciar, y desafortunado porque a veces pareciera que solo son esos los caminos, ¿no? Y algo como Heartstopper nos da una perspectiva con una mirada pues mucho más alentadora, ¿no? Entonces está ahí Heartstopper. Hablamos ya también aquí del Secreto del Río, que también es una serie que habla de lo mexicano, que habla de lo trans, que habla de las mushes, que además es algo muy mexicano. Mónica. A ver, es que la muchedad, Charlie, es que a mí me cuesta mucho trabajo acercarme a la muchedad desde el epistemo, desde de lo que representa la muchedad, porque desde esta óptica occidental, donde sabemos que el género también es una, o sea, nuestra idea femenino-masculino es una idea colonial, la muchedad no podemos meterlo dentro de lo, o sea, no podemos decir, son personas que transicionaron, porque la muchedad, o sea, Es un es concepto. una identidad. Sí, aquí en la ciudad es el tercer género. No, espérame. O sea, no podemos hablar, ¿no? De que, o sea, el clasificar, pues, en géneros, eso es problemático. Esa clasificación es problemática y la muchedad aquí está abordada desde ese lugar y es una narrativa muy, muy linda, ¿no? Y ahorita que hablaste de Heartstopper, porque aparte son quienes, los actores, pues, les actores y sus personajes son jóvenes, ¿no? Claro, en una sociedad un poco aburguesada, en Reino Unido, lo que quieras, ¿no? Pero el personaje más, em, más que no tiene, que tiene problemáticas, pues, pero quien se enfrenta, quien es la más creativa, quien tiene la entrada a la universidad ya cubierta, pues es un personaje trans y está hermoso. Y saben también donde en este producto que se llama Baby Reno, que creo que no hicimos, no me acuerdo, que es problemático el producto en cuanto a que habla de acoso y de violación, y desde mi perspectiva un poco gordofóbico, un producto un poco gordofóbico, el único personaje que es, que tiene una vida estable es una morra trans. Y entonces por eso creo que es valioso ese personaje, ¿no? Yo sé que esa película no aplica Serie. tanto, ¿perdón? Serie. Bebé Reno es serie. Ah, es serie, perdón, sí, sí, ya no me acordaba, ¿no? Pero bueno, el tema de que
regreso, ¿no? El único personaje estable que aparece en esa narrativa es una persona trans. Y ahí es donde, pues también tienen vidas normales, porque siempre les queremos representar que por supuesto se tiene que hacer la narrativa de todas las violencias a las que se enfrentan, pero que también, a eso me refería, contienen vidas gozosas, ¿no? No sé si me estoy atreviendo a hacer una declaración muy poco justa, porque pues yo no he vivido esas violencias, a mí no me atraviesan, pero quiero ver personajes que estén más en el gozo de su vida, de sus capacidades, de sus profesiones, que puedan decidir más desde otro lugar a pesar de las violencias a las que se enfrentan, ¿no? Y yo Sí. diría que un clásico es Transparent. La serie de Transparent es impresionante, que es de HBO, porque precisamente hace eso que tú dices, Moni. Yo creo que es una serie que nos lleva a explorar las identidades queers desde todos sus aspectos. Y esa película, esa serie es interesante porque desgraciadamente Jeffrey Tambor, que es el actor principal y que hace de personaje de una mujer trans, pero él no es trans, pero sí hay mujeres trans en la serie, ya en las últimas temporadas lo acusan de acoso sexual hacia sus compañeras, actrices. Entonces todos nos estábamos dando así de topes contra la pared porque decíamos, no puede ser, la serie es muy buena, la actuación de él es impecable, se sacó muchos premios y sin embargo resulta que reproduce en el set las violencias que la misma serie está como eh, Denunciando. denunciando, ¿no? Entonces híjole, qué complejo se vuelve también hacer cine, hacer series en un ambiente donde también las personas que se están representando cuando participan son víctimas de revictimización y de violencias, ¿no? Entonces eso también me parece importante. Fíjense que hablando de esto de la revictimización y la violencia y qué personajes representan, yendo otra vez a desapariciones forzadas y también feminicidio, este es un documental de Berardo González, a quien también hay que seguir, es mexicano, que se llama La Libertad del Diablo. Es Ujú. un productazazazo, ¿no? Porque pues obvio pone ahí a discusión el número de ejecutados, ejecutadas, víctimas indirectas, directas. O sea, las víctimas indirectas que son las esposas, los hijos, los padres, los amigos, etcétera, ¿no? Y también como víctimas indirectas de quienes ejecutan esas violencias, es decir, de los sicarios. Problematiza un poco porque los sicarios generalmente son hombres. Yo lo hablé muy poquito al principio, ¿no? Porque es una identidad que se va formando a través de la necro, ¿no? Son esas identidades racializadas. Pero esta libertad del diablo es especialmente fuerte de ver porque quienes salen o a quienes Everardo entrevista y a todos los pone en un lugar como para tapar sus identidades, les pone una máscara de esta que utilizan las personas que han sido víctimas de quemaduras, entonces no puedes ver sus rostros, pero entrevista, pero al sicario, pero al policía, pero al del ejército, pero a desplazados, pero a víctimas, pero está impresionante, de verdad. Creo que es un producto que hay que ir a revisar. Para este sí se necesita como más trabajo emocional, porque sí, pues al ser un documental que retrata la violencia y retrata a las personas con la complejidad que somos las personas, ¿no? Ves por ahí a un ex sicario que dice cómo llegó a ser sicario, qué es lo que él veía aspiracional. También lo ponía ahí un poco como pues muchas opciones no tenía, ¿no? Que tampoco quiero justificar la violencia a razón de ello, pero hace un estudio muy complejo de estas identidades sicarias también del ejército y cómo de pronto tienen algo de empatía, pero cómo la van limitando, cómo la van dejando en un lugar en donde no puede detonarse esa empatía en el momento que están secuestrando, torturando, etcétera, ¿no? Es un producto fuerte, pero hay que seguir, Everardo González. Y yo hace rato hablé de Tatiana Hueso, no recuerdo si dije que era mexicana, pero no, ella es salvadoreña, ¿no? Pero son mujeres o son morras latinas. Y pues por último, mi última recomendación es Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Este es de 2018, es un documental de Enrique García que pues habla de la desaparición de los 43, la desaparición y la famosa verdad histórica y lo que han hecho las familias. Y este
como docu. Es un poquito previo a toda esta información, toda esta evidencia que tuvimos después de que había fotos y de que había material grabado por drones, de quienes participaron en la desaparición, pero me parece importante porque justo es este documental, este docu que echa por tierra todas esas hipótesis y todas esas verdades de la verdad histórica. Es importante verlo también. Les estamos dando una serie de recomendaciones que van en todos los géneros de diferentes países, que creo que eso es algo que me gusta mucho. De hecho, yo quiero aquí sumar un par más, pero está muy bien porque creo que es una buena manera de compartir que hay una serie de productos que abordan estas temáticas desde el drama, desde la denuncia, desde lo que puede ser doloroso e incómodo, hasta lo que puede ser comedia, mucho más esperanzador. Entonces, vaya, ustedes ya tendrán oportunidad de elegir de este grupo de recomendaciones que les estamos haciendo que ya superan aquí las decenas y me da mucho gusto porque habla también de cómo estos temas están siendo mucho más abordados y también desde perspectivas muy diferentes. Y yo pensé de dos, uno que, vaya, a mí me pareció muy agradable verlo hace un par de años, unos 4 añitos, que es un musical y que se llama Todos hablan de Jamie o Jamie. Y es un musical donde el protagonista es un adolescente que está descubriéndose y que va a empezar a comenzar a transvestirse, ¿no? Y entonces está toda esta parte de pues esa búsqueda, ese tratar de entenderse, es encontrar un modelo o alguien que le ayude a entender lo que pasa y a poder hacer este camino, digamos. Es una película que es una adaptación de un musical, de hecho un musical que estuvo hace poco montado aquí en México. Entonces pensé que estaba interesante porque este nos habla como de esos inicios o de hacer esta transición eh, pues a una edad temprana. Y el otro que está, no sé si va a llegar a ser nominado al Oscar por cuando estamos grabando esto, pero este es un documental que está en la lista corta del Oscar, es decir, está como en las 10 mejores documentales del año de acuerdo al Oscar y se llama Will y Harper. Y yo tengo que decirles que este es un documental que al principio pensé, híjole, no tengo ganas de verlo porque sale Will Ferrell. Y Will Ferrell en mi lista no siempre es como mi mejor recomendación de un actor. Tiene buenas películas, nada en contra de Will Ferrell. Pero este documental es muy sensible y me gustó mucho por cómo aborda la temática. ¿De qué va este documental? Bueno, Will Ferrell em, tiene desde hace muchos años una amistad con quien hoy es Harper Steele. Se conocieron cuando ambos empezaban sus carreras en Saturday Night Live, él como actor y Harper Steele como guionista. Harper Steele acaba de hacer su transición hace pocos años y acaba de hacer su transición en una edad adulta, madura, estamos hablando 50 y tantos, 60 y pocos, ¿no? Y pues ellos se dejaron de ver y obviamente la pandemia y todas estas cosas, pero han tenido un cierto contacto, ¿no? Entonces, ¿de qué va a ir el documental? Lo que hace el documental es compartirnos este reencuentro de dos amigos a través de un camino a lo largo de Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo que vamos a tener de interesante es, en el trasfondo obviamente son amigos. Y la amistad está, digamos, que más allá de cualquier cosa. Pero Will Ferrell, pues, quiere entender y acompañar mejor a su amiga, a quien oye es su amiga, ¿no? Y entonces hay preguntas que, pues, quizás son como muy naturales para mucha gente de, bueno, pero ¿por qué quisieras ahora vestirte de mujer o por qué hasta ahora? Y como toda esta serie de cuestiones están ahí. Y parte también de lo que muestra el documental es, obviamente, Harper Steele ha hecho estos recorridos en Estados Unidos muchas veces antes, pero como hombre. Y recorrer los mismos lugares ahora como mujer
es una experiencia que le enfrenta a una realidad muy distinta. Y estamos hablando de Estados Unidos, que en teoría es un país mucho más liberal. Por eso dije en teoría, porque Mónica está diciendo acá que no, porque a lo mejor en algunos estados sí y en otros no. Y entonces vemos justamente, eh, pues que ahora experimenta miedo, donde antes no. ¿No? Y entonces, este tipo de situaciones creo que son muy interesantes para sensibilizarnos, ¿no? Creo que mucho de lo que hemos estado hablando tiene que ver con eso, con ser sensibles a estas otras eh, realidades, vivencias y demás, ¿no? Pero bueno, ahí están. eh, Tenemos que hablar de Jamie, está en Prime Video, y Willie Harper es un documental de Netflix. Y quizás para cerrar, porque ya hemos recomendado un montón, pero no quiero dejar de mencionar una película de 1978 de Arturo Ripstein que se llama El lugar sin límites, porque esa película es para su tiempo pionera en la denuncia hacia las violencias contra las mujeres trans y las trabajadoras sexuales, ¿no? Aparte de que es fabulosamente actuada por Gonzalo Vega, Roberto Cobo, y se me va siempre el nombre de la actriz que ahorita la vamos a buscar, pero es una película muy buena que trata de este hombre masculino hegemónico que es chofer de un tráiler y que hace la parada en, digamos, el prostíbulo, porque así lo llaman, de un pueblo en medio de la sierra. Y ahí va a buscar a esta trabajadora sexual. Creo que es Isela Vega también, Charlie, Es que pero no. aparecen, estoy viendo acá los créditos, aparecen Roberto Cobo, Fernando Soler, Lucha Villa, Ana Martín, Gonzalo Ana Vega, Martín. Ana Ana Martín. Martín es la actriz que sale de trabajadora sexual a la que él frecuentemente suele visitar, ¿no? Entonces te le dicen, él llega a este pueblo, va a este prostíbulo y pregunta por Ana Martín, que es con la que la trabajadora sexual que él siempre frecuenta. Pero está ahí tomándose unos drinks con ella y aparece el personaje de Roberto Cobo que se llama La Manuela, que es una mujer trans, y Gonzalo Vega se enamora perdidamente de ella. O sea, toda la película estamos viendo cómo Gonzalo Vega está con esta mujer que viene a visitar de manera ritual, que es la trabajadora sexual por la que siempre pregunta, pero no puede dejar de ver a la Manuela todo el tiempo. Y es una película violenta, pero a la vez es una película que también muestra las realidades de las violencias que sufren las mujeres trans y al mismo tiempo también muestra una relación amorosa, un enamoramiento entre Gonzalo Vega y Roberto Cobo, que es precioso, o sea, a lo largo de toda la película, ¿no? Y hablando de estas violencias específicas, de los transfeminicidios con los que Mónica empezó también a hablar, de las violencias contra las mujeres, pues no podemos dejar de darle crédito al documental de Kenia, ¿no? Que hace a raíz del asesinato de su amiga Paloma Buenrostro, ¿no? Paola Buenrostro. Paola Buenrostro. Ujú. Y me parece importantísimo esto porque la historia es una historia espantosa. Eh, a Paola la mata ella siendo trabajadora sexual, Kenia también siendo trabajadora sexual en ese momento, están en la calle, llega un cliente, sube a Paola a su coche y de repente sus amigas, entre ellas Kenia, se escuchan un balazo, van corriendo y ven que el tipo la mató, ¿no? Lo agarran, lo llevan al Ministerio Público y ellas lo llevan al Ministerio Público y el juez lo deja salir por falta de pruebas. Entonces es espantoso desde el asesinato hasta el hecho de que el testimonio de las amigas de Paola no es una prueba suficiente para el juez, ¿no? Que lo agarraron infraganti y que se lo llevaron ahí, ¿no? Entonces, me parece muy importante tomar esta historia, que por cierto, cuando Mónica habla de Sayak Valencia,
Sayak Valencia escribe este ensayo que se llama Transfeminicismos y Políticas Postmortem para precisamente denunciar y analizar el caso de Kenia, porque una de las cosas que hace Kenia es que cuando tiene que enterrar a su amiga, agarra el féretro y lo lleva frente a una oficina de gobierno, ¿no? Entonces, es decir, ¿a qué mundo estamos llegando en donde ya el ritual de llorar a nuestros muertos y nuestras muertas y nuestros muertes tiene que ser también una protesta? Ujú. Y eso a mí me parece como muy fuerte y me parece importante también ver estas otras formas de aproximarnos a la realidad. Y cuando nos aproximamos desde ahí, entonces yo creo que podemos entender por qué nos enoja Emilia Pérez. O sea, ¿por qué nos enoja Emilia Pérez? ¿No? Porque cuando ves esta historia y luego ves este vato, ¿no? Privilegiadísimo, que viene a contar una historia completamente trivial, pues sí, obviamente que nosotros tenemos que decir, oigan, presten atención y sean críticos de lo que están viendo, ¿no? Por favor, porque vaya, lo hablaremos más en el análisis de Emilia Pérez, pero hacer una transición de género no es ir a la estética, no es ir por un cambio de look. Eh, las madres buscadoras tampoco son un club y tampoco es un proceso de, creo que sucedió por allá o creo que sucedió por acá. O sea, no es una búsqueda de tesoro y a lo mejor yo lo estoy llevando un poco aquí al extremo, pero esa es la cuestión de lo que hay que mirar con más detalle en Emilia Pérez, porque está fantástico. Vean Emilia Pérez, que tiene muchas otras virtudes en el sentido quizás más cinematográfico, de forma de la fotografía, de la propuesta en cómo cuentan la historia, pero la manera en cómo aborda muchas temáticas es muy a la ligera, muy rápido, sin un entendimiento de cómo suceden en realidad y sin una sensibilidad de las personas que hacen una transición, de las personas que han perdido a alguien y todo lo que está alrededor. Mónica. Fíjate que en este sentido es bien importante justo cuál es qué es la ganancia política, si es que se le puede llamar así, que hay en algunos productos que te narran la vida de algunas de las personas de las que estamos hablando, ¿no? Porque ahorita que hablabas de Kenia Cuevas y Paola Buenrostro, apenas este año se legisló una ley que se llama Paola Buenrostro, que es una ley que hace la diferenciación entre un feminicidio y un feminicidio de una mujer trans, ¿no? Entonces eso es bien importante porque hay ahora un protocolo y hay ciertas otras violencias que ver, ¿no? Porque aparte en el caso de Paola Buenrostro ni siquiera estaba tipificado como un feminicidio, ¿no? Entonces ahora sí, bueno, se tendría que ir a ver si se abre ese expediente, pero aquí hay una posibilidad para estos escenarios de violencia. Y el caso ahora que dices de tesoros, las rastreadoras del fuerte sí dicen estamos en búsqueda de nuestros tesoros, sí dicen así de sus hijes, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Hay muchas deudas del Estado y de la sociedad y de estas madres y de las personas que viven en las violencias, que nosotros también vivimos en este estado de violencia, pero pues no somos estas personas que la viven y que las atraviesa de esas maneras, ¿no? Entonces creo que en estas deudas del Estado y de la sociedad, pues también hay una manera de narrarlo, pues, desde un lugar justo, desde un lugar que no revictimice, desde un lugar que no haga un espectáculo de ese dolor. Creo que eso es lo que quiero decir con lo que quiero terminar. No se vale hacer un espectáculo del dolor y de lo que crees que es el dolor y no se vale tampoco sesgar y tampoco hacer capital, no sé si sea mercantilizar ese dolor, ¿no? Que ni siquiera está bien narrado. Creo que eso es lo que a mí me enoja. Y a mí especialmente, que me gusta mucho el género musical, a mí ni siquiera, o sea, yo decía, híjole, ¿qué estoy viendo? Pero ni la música, y yo sé que las canciones, y, a ver, no, no me quise poner tan crítica ahí, pero ni siquiera, y sin saber lo que tú sabes de cine y lo que a lo mejor muchas personas que están aquí, que llegaron hasta acá, que nos estén escuchando, no sé tanto de cine, pero ni desde ahí pienso Emilia Pérez como el producto que todo mundo tenga que ver por eso, ¿no? Lo tienen que ver para poderlo criticar y para poder
aumentar esta perspectiva crítica. No lo cancelaría, pero no me parece el producto oscarable, que también ahí se nos quedaría esta discusión de qué es lo que premia el Oscar y desde dónde lo premia y qué es lo que premia Cannes y qué es lo que premia, ay, no sé, los Golden Globes y esas cosas, ¿no? También ahí hay un discurso de poder que se podría analizar desde otro lugar y en otro momento. Claro, Gracias. yo les puedo responder esto en mi canal, les recomiendo que me visiten ahí porque ya es tema como de otro, pues sí, ya es otro tema asociado, pero no propiamente el nuestro. Mónica, muchas gracias, la verdad que les hemos dado muchísimas recomendaciones, yo tengo aquí una lista larguísima que estaba anotando. Eh, Mónica, antes de despedir también a Mariana, ¿algún otro proyecto que nos recomiendes tuyo, algo más? Pues a mí me encuentran en las redes de la Escuela de Humanidades y Educación y estamos trabajando en soberanía alimentaria, mujeres campesinas, mujeres comuneras y estamos trabajando especialmente en unas jornadas, donde también está Mariana incluida, jornadas de ecofeminismos y feminismos comunitarios. Eso. Muchas gracias, Mónica. Mariana, ¿algún comentario, conclusión final, recomendación final? Quizás lo único que pudiera decir es que es importante lo que acaba de decir Mónica y quisiera sumarme a esta idea de que hay temas con los que no debemos hacer show. Y en ese sentido, me parece que ahí sí es importante preguntarnos como consumidores de productos culturales, ¿no? ¿Cuál es la ética desde donde los estamos viendo? Y también de lo que vemos, ¿no? Siento que justo en este contexto en el que acaba de ganar y de tomar hoy posesión Donald Trump en los Estados Unidos, los discursos que apelan a la libertad creativa y la libertad de expresión para ser racistas, clasistas, homofóbicos, transfóbicos son muchos, ¿no? Y las acusaciones contra quienes ponemos un límite e interpelamos políticamente a estas personas nos quieren cancelar, nos quieren censurar. Entonces es una perversión total porque la cancelación y la censura son en contra de las libertades de las personas. Pero estos productos culturales van en contra de la dignidad y de las libertades de las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy más que nunca con lo que decimos y con qué es lo que se nos está, digamos, vendiendo cuando se nos vende la idea de la libertad y de la libertad creativa, ¿no? Gracias, Mariana. Mariana, luego se le olvida recomendarles, pero yo se los voy a recomendar. Por favor, Gracias. échenle un ojo a El ABC del Género, que pueden ahora sí que adquirir en su librería de confianza o en una tienda en línea también muy famosa como Prime, Amazon Prime, para que puedan ustedes también pues conocer más, ser mucho más sensibles a qué es el género. Justo por eso es el ABC del género. Mariana, ¿alguna otra red, algún otro proyecto? Estoy en Facebook, estoy en Instagram como Mariana Gabarrot, así con X como está escrito mi nombre. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a quienes nos han acompañado. Por favor, déjenos saber qué van a ver, qué ya vieron de todo lo que les hemos recomendado. Nos encanta leerlos en los comentarios. Compartan, por favor, compartan. Queremos que vayan a ver Emilia Pérez y queremos que vayan a ver muchos de estos otros programas, series, documentales que les hemos recomendado. Queremos que haya discusión, queremos que haya sensibilidad en torno a esto, a todos estos temas. Eh, Déjenos su like, por favor, nos ayuda mucho a que sea más visto este programa. Suscríbanse a este canal, ya les dijimos, va a venir Emilia Pérez, va a venir Queer y vendrá mucho más. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en un nuevo Dilo con igualdad de género.